¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy, como en cada espacio, vamos a estar conversando con un personaje referente en un área del quehacer humano. En esta oportunidad vamos a conversar con el politólogo Piero Trepiccione, quien además es profesor universitario, analista político y además director del Centro Gumilla en el estado Lara. Vamos a darle la más cordial bienvenida al espacio a Piero Trepiccione. Saludos, José Luis, para ti y para tu audiencia, pues siempre con muchísimo gusto compartiendo contigo y con tu audiencia. Piero, siempre iniciamos el espacio hablando de las raíces, o sea, dónde, en qué año nació Piero Trepiccione, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban, cuántos hijos tuvo ese matrimonio, qué número eres tú entre esos tres hermanos, si eres el mayor o el menor, el del medio, en fin. Sí, bueno, mis padres, ambos eran italianos. Mi papá llegó por el puerto de La Guaira en barco en 1957. Primero llegó mi papá, tenía acá un familiar. Mi papá era sastre, nacido en Caserta, en el sur de Italia. Bueno, llegó a Venezuela. La situación económica en Italia, obviamente después de la guerra, no era la más adecuada, especialmente para las personas jóvenes. Y llegó al país pues con una maleta, cargado de expectativas. Acá casualmente conoció a mi tía, a una tía que vivía en el Tocuyo, y mi tía le mostró una foto de una hermana de ella, y le gustó por fotografía. O sea, aquello de que lo que vemos hoy en la actualidad, que la gente se conoce por Facebook, por las redes sociales, bueno, ocurría en aquel momento, pero por fotos. Se escribieron, bueno, en aquel momento una carta de Italia a Venezuela o de Venezuela a Italia llegaba tardaba aproximadamente 5 o 6 meses en llegar. Se escribieron, posteriormente mi papá viaja a Italia, conoce personalmente a mi mamá, se ratifican el amor que había sentido mi papá por la fotografía. Y bueno, un par de años después mi mamá también viene a Venezuela y se casan y bueno, se dedican al comercio. Mi papá, como te decía, era sastre, hacía pantalones, hacía camisas, hacía liqui-liqui, el famoso liqui-liqui. También mi mamá era ama de casa y también se dedicó al comercio, apoyando a mi mamá en ese sentido, pues. Y bueno, ese matrimonio italiano, venido de aquellas tierras, instalado en el Tocuyo, bueno, produjo tres hermanos que nacimos acá en Venezuela. ¿Sus nombres? Francisco, lo conocíamos como Franco, era mi hermano mayor, el intermedio, que era Bruno, y en mi caso, éramos los tres hermanos, digamos, de parte de mamá y papá, digamos, nacimos como muchos tocuyanos. José Luis, nacimos en Barquisimeto, no sabemos por qué razón, efectivamente nacimos en el Antonio María Pineda, pero como siempre lo he dicho, pues somos tocuyanos de crianza y de corazón, sin duda alguna, y toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia transcurrió en esa hermosa ciudad. Y bueno, ¿qué más puedo decir de unos padres que mientras estuvieron vivos pues se dedicaron plenamente a su trabajo, a su familia? Al principio, como todos los extranjeros que venían a Venezuela, venían por 4 o 5 años y después tenían el deseo de volver a sus tierras, pero cuando conocieron el país, se enamoraron de sus costumbres, de su gente, de su clima, pues evidentemente se quedaron enganchados definitivamente y cumplieron buena parte de sus vidas acá en Venezuela. Si te pidiera que analizaras qué características crees que tienes de tu papá y qué características adquiriste de tu madre, ¿cuáles serían? Bueno, de mi papá era muy conversador, era muy amigable con la gente, tenía muchos amigos. Mi papá era amigo de los campesinos de los rincones más apartados del municipio Morán. Mi papá les hacía pantalones, les hacía liqui-liqui, y yo recuerdo pues que siempre cuando visitaban la sastrería, pues aquello eran conversaciones de 1 hora, de media hora, de 40 minutos, de 2 horas, tomaban café, conversaban. Yo creo que mi papá, ese rol sociable, comunicativo,
de entrega con las personas, pues sin duda alguna lo heredé de mi papá. Mi mamá era más fuerte de carácter, más voluntariosa, más fuerte del carácter, más organizada, y bueno, eso, digamos, de parte de ella, yo creo que esos elementos pues también los tomé en su legado familiar, en su legado cultural. Ese niño, Piero Trepiciones, ¿dónde estudia la primaria o el preescolar? Y si recuerda algunos de esos maestros y maestras que le dieron esas primeras instrucciones. Sí, bueno, yo de kinder y toda la primaria hasta sexto grado lo hice en una escuela que está en pleno centro del Tocuyo, la escuela básica Roberto Montesinos, lleva el nombre de un poeta muy reconocido en el Tocuyo, la ciudad de los Lagos Verdes, padrino de esa célebre frase. Bueno, esa escuela, una escuela pública con grandes maestros, inolvidables recuerdos, la maestra Aleida Lucena, Isabel de Linares, Violeta de Mendoza, Ana de González, en fin, Deyanira de Muñoz. Bueno, tuve prácticamente en los últimos momentos el bachiller Mario en la escuela, que fue director de la institución, la maestra Ida, en fin, pues una serie de baluartes de la educación tocuyana y morandina que hacían sentir que las escuelas públicas eran unos grandes centros de enseñanza, de compartir, y bueno, realmente recuerdos inolvidables y compañeros inolvidables. ¿Qué le gustaba jugar al niño Piero? Bueno, bueno, contrario a lo que la gente pueda pensar en este momento, pero era muy deportista en esa época. Me gustaba jugar voleibol, jugaba basquetbol, jugaba futbolito, jugaba béisbol, es decir, diferentes disciplinas deportivas que eran el común denominador de la época. Jugar béisbol, por ejemplo, con pelotas de media, que tú también tuviste la oportunidad de hacerlo. Futbolito también era una práctica muy cotidiana. Además de los históricos, elevar papagayos, trompos, jugar trompo, los famosos zunzún, gurrufíos que elaborábamos a motu propio de manera artesanal. En fin, pues todas esas cosas que nos hacen recordar esos maravillosos años de la infancia. En esa época de la primaria, ¿qué materias se te hacían más fáciles y cuáles se te hacían un poco más difíciles? Bueno, desde esa época ya, José Luis, mi vocación por el tema de las ciencias sociales se sentía. Es decir, las clases que más me sentía incómodo eran las clases de matemática, las clases de sociales, por cierto, con la maestra Teresita Montesinos, nieta de Roberto Montesinos, del poeta Roberto Montesinos. Bueno, las clases de ciencias sociales eran unas clases maravillosas. Entonces siempre tuve inclinación por el tema de la literatura, de las ciencias sociales, el castellano, más que de la matemática o las ciencias exactas. Me dijiste que tu padre, pues la función básica del sustento familiar era como sastre. ¿Recuerdas esas primeras impresiones como niño, quizás al ver en plena faena a tu padre? Sí, por supuesto. Recuerdo, digamos, todo el proceso de lo que significa tomarle la medida a la persona, anotar las medidas, luego escoger la tela, el color de la tela. Recuerdo la libreta, de hecho la conservo la libreta donde mi papá anotaba todas las medidas de sus clientes, con los cortes de tela que correspondían a cada encargo. Recuerdo la forma en que cortaba la tela en una mesa amplia, la forma en que demarcaba el corte. Recuerdo también, José Luis, mi papá tuvo dos hermanos sordomudos, y mi papá, obviamente por esa condición, aprendió a usar el lenguaje de los sordomudos. Y recuerdo que había un sastre del Tocuyo, familia de los Chumarón,
que también era mudo y eran muy amigos, y bueno, recuerdo esas conversaciones entre sordomudos toda la mañana en medio de un café, y así como había por lo menos 3 o 4 sordomudos, amigos de mi papá, que frecuentaban la sastrería, y aquello era muy divertido poder ver cómo se entendían de una manera tan sencilla, a pesar de no poder contar con la palabra, en el caso de los amigos de mi papá. Bien, estamos conversando con Piero Trepigione, politólogo, profesor universitario, analista político, director del Centro Gumilla en el Estado Lara. No se parten de nuestra sintonía, vamos a hacer una pausa para cumplir con los compromisos de publicidad, y al retorno conoceremos mucho más acerca de la vida de Piero Trepigione. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Estamos conversando con Piero Trepigione, paisano tocuyano, y en la primera parte hablamos de las raíces, la infancia, el nacimiento, quiénes eran sus padres. Vamos a conversar en esta parte, Piero, ya del Piero adolescente, ese que sale del 6º grado de la escuela Roberto Montesinos en el Tocuyo. ¿Y a dónde se dirige? ¿A qué plantel va a continuar sus estudios ya en esta oportunidad de bachillerato? Sí, bueno, me toca realizar primero, segundo y tercer año de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de la Concordia, un colegio católico de mucha tradición en el Tocuyo, donde por cierto tú también compartiste aulas de primaria. Yo estuve hasta tercer año, porque en ese momento no existía el 4º y el 5º año de bachillerato, y bueno, fueron 3 años maravillosos, de verdad que recuerdo con mucho placer, con mucho orgullo, esos 3 años maravillosos en ese colegio, también excelentes profesores, tanto en su calidad profesional como en su calidad humanística. Recuerdo la directora del plantel, que era una monja corazonista, la hermana Cubillo, Francisca Cubillo, española, que posteriormente se fue a Puerto Rico. En fin, 3 años maravillosos. Estudié con mucha gente de Sanare, de Quibor, porque era un colegio que aglutinaba personas de otros municipios, y de verdad que fueron años maravillosos. Posteriormente, al culminar el tercer año... De esa etapa, Piero, ¿recuerdas algunos profesores o profesoras en particular, y por qué? Sí, por supuesto. La propia hermana Francisca Cubillo, que nos dio inglés en segundo año de bachillerato, la profesora Elsie, también de inglés, con mucho cariño, muy profesional. La profesora Ararat, que sin duda alguna, pues... yo, que nunca he sido amante de los números, yo creo que jamás he visto una materia donde me encantó trabajar con números y sin calculadora, sin ayuda tecnológica, con la profesora Lara en tercer año, con la materia física, a la cual, por cierto, me honra en decir que saqué 20 puntos, José Luis, 20 puntos con una extraordinaria profesora, y me encantó muchísimo su forma de dar las clases. Recuerdo la profesora Fanny de Montesinos con sus clases de geografía e historia, que también eran maravillosos. Era un recorrido maravilloso por la historia de Venezuela, por la historia universal, por la geografía de Venezuela. Es decir, todos los profesores fueron sin duda alguna transmisores de conocimiento, pero también transmisores de mucha humanidad, de mucha cultura, de mucho relacionamiento humano. Eso sin duda alguna es algo inolvidable en esa etapa de mi vida, que recuerdo perfectamente. ¿Algunos compañeros de ese trance entre el primer año de bachillerato y el tercero en el Colegio de la Concordia? Sí, bueno, recuerdo a Ada Mesadri, recuerdo a Asensio Rodríguez, que ahora está en España, un productor agropecuario de Quibor, que luego se fue a España. Recuerdo a Carlos Alberto Pereira Sánchez, hijo de gallegos, que también fue gran compañero de estudio. José Luis Martínez, Juan Ramón Gil. Es decir, son tantos nombres, pero de verdad, Rafael Ángel Adames,
entre otros que fueron realmente compañeros maravillosos y con los cuales pues compartí aulas, académicas pues en esos años de primero a tercer año de bachillerato. De primero a sexto grado en una escuela pública en la Roberto Montesinos, de primer año a tercer año de bachillerato en un colegio privado, el Colegio Diocesano La Concordia en el Tocuyo, y cuarto y quinto año en un liceo público nuevamente, en este caso el Eduardo Blanco. Exactamente, el Liceo Eduardo Blanco del Tocuyo, cuarto y quinto año de bachillerato. ¿Qué mención? Ciencia. Y te confieso que honestamente he debido estudiar humanidades por mi perfil, por mi vocación, pero bueno, como solía ocurrir en aquella época, la mayoría de los jóvenes nos inclinábamos por la ciencia, las humanidades eran como vistas como algo extraño, como quien estudiara humanidades en ese momento. De hecho, de 7, 8 secciones, apenas una existía en humanidades, el resto eran secciones de ciencia. Pero bueno, no me arrepiento porque también tuve que ver con física, con química, con matemática, materias que sin duda alguna enriquecen el acervo de conocimientos de cualquier joven. Y bueno, un liceo público donde por cierto tuve mucha actividad política, José Luis, allí se inició mi actividad política. Tuve la oportunidad de ser candidato a la presidencia del Centro de Estudiantes, una cosa bastante anecdótica. Perdí la elección, por cierto, con José Ángel Escalona, quien a la postre resultara ganador, y bueno, somos grandes amigos. Pero fue una experiencia maravillosa trabajar todo el tema de liderazgo estudiantil y digamos las luchas por las reivindicaciones estudiantiles en aquella década de los 80 en el Tocuyo. Cuando sacas entonces el bachillerato en ciencias, ¿cómo comienza a perfilarse lo que van a ser los estudios universitarios de Piero Trepigione? Bueno, justamente, fíjate que yo tenía... Cuando comencé el bachillerato, a mí me encantaba la astronomía, todo lo que tuviera que ver con el estudio científico del sistema solar, de las galaxias. Tenía como vocación para científico. Con el paso de los años me comencé a inclinar por la aviación. Me gustaba la aviación, pensé incluso en algún momento irme luego de quinto año a la aviación militar. Pero cuando justamente paso por las aulas del Eduardo Blanco y comienza ese tema de la lucha estudiantil, la lucha reivindicativa, se despertó el gusanillo de la política. Y es allí pues donde definitivamente opto por las ciencias políticas. En el estado Lara no había la carrera de ciencias políticas, existía en Maracaibo, en la Universidad Rafael Urdaneta, existía en la Universidad Central de Venezuela y existía en la Universidad de los Andes. Para ese momento, digamos, dentro de mis responsabilidades familiares y mi proyecto de vida no estaba previsto salir del estado Lara. Entonces comencé a estudiar una carrera en el antiguo ciclo básico superior, el antiguo Andrés Eloy Blanco, que se llamaba Mercadotecnia. Pero, digamos, estuve allí apenas 2 semestres, y ya en 1989, José Luis, se proyectó la apertura de la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto, y una de las carreras que precisamente traía la Universidad Fermín Toro era Ciencias Políticas. Entonces inmediatamente, ipso facto, supe de la convocatoria de la Fermín Toro para iniciar actividades académicas en Barquisimeto, en Cabudare en este caso, y con la carrera de Ciencias Políticas inmediatamente salí de Mercadotecnia y me fui a Ciencias Políticas. ¿Recuerdas algunos profesores en particular de tu tránsito por el Eduardo Blanco? Sí, claro, Armando Fernández, el profesor Armando Fernández, digamos, profesores maravillosos, el profesor Simón en matemática, cómo olvidarlos, bueno, Pedro Bello. Exactamente. Educación física. Educación física, cómo olvidarlo. La profesora Chabela también en educación física, el profesor Alexi, bueno, infinidad de profesores también que sin duda alguna pues se recuerdan con mucho cariño y se sigue compartiendo con ellos. Muchos de ellos aún viven y están con nosotros y digamos, cada vez que uno coincide con ellos, pues es un recuerdo maravilloso, sin duda alguna.
Piero, entonces decides estudiar ciencia política, ser politólogo, esa es la mención en la Universidad Fermín Toro, que estaba abriendo con lo que sería la primera promoción. ¿Cómo fue el inicio de esta carrera en la sede de Caudare, lo que anteriormente era el Centro Comercial Chucho Briceño? Sí, sí. Bueno, una cosa bastante particularísima, José Luis, porque como bien lo señalas, era un centro comercial que adquirió la universidad y resulta que como nosotros lo estrenamos dentro del centro comercial, donde funcionaba una discoteca, se convirtió en el cafetín de la universidad, pero con el mobiliario de la discoteca. Entonces te imaginarás, los mediodías aquello era un festival porque era un mobiliario de estos muebles que son de mimbre, y hacíamos una guerra de cojines. Es decir, al mediodía era una guerra de cojines y una cosa impresionante. También había una licorería que por contrato había quedado en las instalaciones del centro comercial, que también, bueno, te imaginarás, los viernes en la tarde pues era un sitio de encuentro de muchos estudiantes universitarios, algunos locales comerciales que quedaban allí. En fin, fue una cosa maravillosa porque, digamos, estrenamos el centro comercial, que poco a poco se fue convirtiendo realmente en un ambiente universitario, pero que al principio aún conservaba pues ambiente de centro comercial. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Piero Trepizioni para retomarla en el próximo bloque, precisamente con ese tránsito universitario, porque Piero forma parte de esa primera promoción de politólogos de la Universidad Fermín Toro, universidad que, por cierto, en este momento que estamos haciendo la grabación, está celebrando el 32º aniversario. Vamos al corte, regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Piero es uno de esos hermanos que Dios ha puesto en la vida, un hombre incondicional, solidario. Es un hombre que sabe de todo, polifacético. Sabe de historia, sabe de política, sabe de geografía, de religión, de deportes, hasta de hipismo sabe Piero. Pero lo que no sabe todavía es bailar. A pesar de que un grupo de amigos y de amigas en nuestro Tocuyo querido trató de enseñarlo durante toda la noche. Dios te bendiga, Piero. Un abrazo. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, hoy conversando con Piero Trepizioni. Piero, nos hablabas en el final del bloque anterior sobre lo que fue tu decisión de estudiar politología, ciencia política en la Universidad Fermín Toro, que apenas empezaba su labor académica. De hecho forma parte de la primera promoción, y nos hablabas de que te tocó vivir ese tránsito en el que pasó de ser un centro comercial Chucho Briceño a un recinto académico propiamente dicho. Aparte de esa anécdota que ya nos comentaste de la discoteca, de la licorería, de cómo eran los fines de semana allí, háblanos de cómo fue ese tránsito por las aulas universitarias, tú que además ya tenías ese gusanillo de la política, y que además ustedes estaban abriendo camino, porque eran la primera promoción. Háblanos de algunos profesores que recuerdes, algunos estudiantes, porque sé que además también fueron unos años de intensa movilización o luchas estudiantiles. Claro, pues recuerda que coincidió con la situación política difícil que vivía el país. Imagínate tú, a nosotros nos agarró el Caracazo, ya en plenas aulas universitarias, allá en 1989. Luego, digamos, todo lo que significó el año 92 con el golpe de Estado del 4 de febrero, luego el 27 de noviembre. Es decir, eran unos años de mucho caldeamiento colectivo, de muchos enfrentamientos que tú viviste como periodista, inclusive cerca de la universidad también tuviste un episodio histórico cubriendo precisamente una de esas manifestaciones de la época. Bueno, como lo dijiste, estrenamos la universidad, fue, digamos, un tránsito, fue prácticamente la creación, la constitución de la Escuela de Ciencia Política. En el Estado no había bibliotecas, no había textos, digamos, en el área, por ser muy novedosa. Inclusive había un desconocimiento
enorme en la población sobre lo que significaba la carrera y la utilidad de la carrera. Yo recuerdo que muchas veces en broma nos decían, tú estás estudiando ciencia política, pero tú estás estudiando para corrupto, o para qué sirve eso, con qué se come eso, qué vas a hacer con eso, a qué te vas a dedicar, vas a ser político, en fin, había un desconocimiento generalizado. Nos tocó realizar muchos eventos, muchos foros, inclusive, José Luis, recuerdo como si fuera ayer, unas célebres jornadas de pensamiento crítico en acción que se realizaron en el año 92, fíjate tú, en pleno año de efervescencia política en el país, donde los grandes actores políticos y empresariales del año, de la época, fueron a esas jornadas en la universidad. Por mencionarte alguno, el que era fiscal general de la República en ese momento, Ramón Escobar Salón, por cierto casado con una paisana del Tocuyo. Que por cierto la conoció en el baile del cuatricentenario del Tocuyo en el Club Concordia. Exactamente, y a quien yo tuve el honor de conocer en una visita a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, José Luis, siendo Escobar Salón embajador de Caldera ante la Organización de Naciones Unidas, nos hizo una cena que recuerdo con mucho cariño, una cena en honor a esa delegación que asistimos a la sede de la ONU, y bueno, su esposa me contó un montón de anécdotas de sus amigas del Tocuyo, me preguntó por mucha gente del Tocuyo y muy cariñosamente. Bueno, vino Escobar Salón, Enrique Tejera París, Orlando Castro, Monseñor Mario Moronta, es decir, figuras de primera mano, protagonistas de lo que fueron los acontecimientos políticos, sociales y económicos de ese año, estuvieron en la Fermín Toro. Recuerdo, por ejemplo, Rafael Caldera, en su fase de precandidatura presidencial en el año 93, también nos acompañó en el simposio de ciencia política que se hizo en el Colegio de Abogados, y organizado, digamos, por un grupo de profesores de la universidad, de la Escuela de Ciencia Política. En fin, fueron años de aprendizaje, de proyectar la carrera, de sembrar la carrera en la región. Profesores que se vinieron de Caracas, que se vinieron de los Andes, que vinieron del Zulia a acompañarnos y que enriquecieron ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la época, y que sin duda alguna pues fue sembrando la carrera en la región, y que hoy en día pues bueno, después de un montón de promociones y como tú lo señalas, pues 32 años ya de la Universidad Fermín Toro, múltiples profesionales que están operando en la región, pero que también están operando a nivel de la Cancillería de la República, que están operando a nivel de grandes empresas y corporaciones nacionales e internacionales, o en ámbitos diplomáticos internacionales. Yo creo que en ese sentido la Escuela de Ciencia Política ha sido productora de muchos talentos y de mucha gente que ha llevado en alto la formación y el nombre de la escuela. ¿Recuerdas que ya cuando estabas por finalizar ¿dónde hiciste las pasantías? Primero, y dos, una vez que ya se vislumbraba que ibas a tener tu título, tu acto de grado académico, ¿qué pensabas hacer a futuro ya como profesional? Sí, digamos, mis pasantías tuve el honor de hacerlas en Proinlara, que es la Sociedad Civil Promoción de Inversiones en el Estado Lara. Allí estaba Rafael Marcial Garmendia como presidente, que en paz descanse, que había sido presidente de Fede Cámaras y un gran productor agropecuario, empresario larense, muy reconocido. Desde allí, digamos, realizábamos trabajos para promover inversiones en el Estado Lara. Se realizaban trabajos con las alcaldías para mejorar todo el tema de impuestos municipales, para favorecer justamente el clima de inversión en el Estado, y que empresas con características importantes, con capitales importantes, pudieran venir a invertir acá en el Estado Lara. Sin duda alguna fue una pasantía muy interesante, muy enriquecedora, y sobre todo me permitió conocer todo lo concerniente al manejo de la gestión pública municipal en materia de impuestos, en materia de alícuotas, en materia de normativas para atraer inversiones. Recuerdo que hicimos un estudio en ese momento
de beneficios para la inversión privada en 3 ciudades del país, en Maracaibo, Valencia y Barquisimeto, cosa que nos permitió o le permitió en su momento a la alcaldía de Iribarren establecer unas ordenanzas que facilitaran el clima de inversión acá en la ciudad de Barquisimeto. Sin duda alguna fue una cosa bastante, una pasantía muy productiva, muy interesante, en la cual tuve oportunidad de aprender muchísimo. Bueno, digamos, siempre mi rol, mi vocación ha sido el tema del análisis político, el tema de la investigación, el tema de la opinión pública. Siempre he sido un apasionado por estos temas. Tuve una breve pasantía, digamos, por el mundo de la política partidista. También estuve involucrado en la gestión pública, pero básicamente siempre opté por el tema de la investigación, el tema del conocimiento de la opinión pública y el tema del análisis político, que es el que durante más de 3 décadas ya he podido realizar con muchas satisfacciones en lo personal. Antes de entrar en ese rol, me gustaría también conocer en lo que es la parte humana, lo que significó para Piero Trepiciones y el ser el primero de los hijos que de alguna manera traía el título universitario a la casa. ¿Hubo alguna reacción por parte de los padres a esto? Háblanos de esa parte humana. Sí, bueno, mi papá, claro, mis padres muy contentos que yo realizara estudios universitarios y los concluyera. Lamentablemente, en el caso de mi papá, falleció cuando yo estaba cursando 6º semestre de la universidad. Recuerdo, digamos, como anécdota maravillosa de mi vida, la solidaridad de mis compañeros en el funeral de mi padre. Recuerdo que me sorprendieron, o sea, se fue una delegación de estudiantes y de profesores de la universidad hasta el Tocuyo y me sorprendieron con una corona, me sorprendieron con el abrazo solidario en el fallecimiento de mi padre. Estaba yo cursando el 6º semestre de la universidad y incluso de las propias autoridades universitarias. Recuerdo que hubo un manifiesto del Consejo Universitario, en ese momento presidido por Jesús Antonio Herrera, lamentablemente fallecido a una temprana edad. Estaba Pedro Briceño como vicerrector administrativo. Es decir, fue una sorpresa bastante agradable en medio del dolor, pues, de la pérdida de un padre. Esa solidaridad, ese afecto de toda la universidad en ese momento. Y bueno, mi mamá sí tuvo la dicha, pues, de acudir junto con mi hermano mayor al acto de graduación. Y bueno, por supuesto, motivo de orgullo, de alegría, de un gran abrazo y bueno, momentos inolvidables sin duda alguna. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Piero Trepiciones. En 60 minutos con José Luis Yepes vendremos para la parte final. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas palabras con nuestro padre y con todos ustedes. Para nosotros, nuestro padre principalmente es un ejemplo a seguir, porque sin dar tanto rodeo sobre tantas cosas maravillosas que nosotros sentimos hacia él, yo creo que la principal es, él es un ejemplo a seguir, tanto por mi hermano como por mí, desde el minuto 1, desde nuestros estudios, desde nuestra vida personal, desde todo. Siempre ha sido un ejemplo a seguir como ejemplo de superación, de seguir adelante, de luchar, de no importa qué adversidad haya, siempre seguir adelante, dar lo mejor de ti y lograr dar esos pasos tan importantes en la vida. Por eso es uno de los mejores ejemplos que tanto mi hermano como yo compartimos y tenemos en esta vida. Bueno, yo quería mandarle un saludo a mi padre, ya que estará viendo el video, y básicamente eso, que ha sido un ejemplo a seguir para nosotros desde muy pequeños, y con esa constancia que nos demuestra día a día, a pesar de que nosotros ya no estamos con él allí, y la que nos viene mostrando desde nuestros inicios, básicamente nos ha enseñado a que hay que luchar por lo que queremos y por nuestros sueños, y que se puede lograr cualquier cosa si te lo propones. Y bueno, muy bien dicho. Estamos muy orgullosos de ti, Pa. Espero que poder verte nuevamente pronto y estar todos abrazados en familia y seguir luchando, porque eso es lo que nos has enseñado tú, a luchar por nuestra cuenta y conseguir las cosas siempre dando lo mejor. Muchísimas gracias.
Llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Piero Trepiccione, politólogo, profesor universitario, director del Centro Gumilla acá en el estado Lara, muy vinculado también en todo lo que es la parte de los jesuitas en lo atinente a la parte de educación y la parte investigativa. Piero, hablabas entonces de que tuviste un tránsito también breve por la política, de hecho fuiste director general de una alcaldía. Luego, ¿qué viene? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos que da Piero Trepiccione desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional? Bueno, digamos, justamente cuando estaba como director general en la alcaldía de Morán, surgió una propuesta académica de la UCLA con la Fundación Escuela de Gerencia Social, que estaba adscrita al Ministerio de la Familia, y a la UCAP. Digamos, una especialización en gerencia de programas sociales que me llamó particularmente la atención. Bueno, y la hicimos acá en Barquisimeto. Eso fue por allá por el año 98, 99. Y claro, esto me dio una perspectiva, me vinculó con el mundo social, con el mundo de las organizaciones sociales, con el mundo de los proyectos sociales, con las metodologías que para ese momento pues estaban asociadas a la formulación de proyectos sociales, y me gustó muchísimo, y comencé, digamos, a operar en esa área, y me comencé a vincular con los jesuitas. Para la época ellos estaban lanzando en América Latina, relanzando el programa de formación política ciudadana. A mí me tocó trabajar con el módulo político institucional acá en el estado Lara, y bueno, luego de un año y medio como facilitador, estando el padre Francisco José Virtuoso, actual rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en ese momento era director del Centro Gumilla a nivel nacional, nos llamó a un equipo regional y que nos integró. Allí estaba la profesora Elena Alvarado, el sociólogo Nelson Freites, el profesor Asdrúbal Morán, estaban algunos jesuitas, Alberto Remochea, Gonzalo Chavarría, Rufa Godoy, que habían tenido mucha experiencia en el mundo del cooperativismo larense, fundadores de cooperativas. Bueno, nos integramos como equipo y asumí la coordinación del Centro Gumilla en el estado Lara, y desde esa época prácticamente he estado haciendo trabajo social, trabajo de investigación y acción social, vinculado pues con la Universidad Católica Andrés Bello, con las organizaciones jesuíticas, con la red ignaciana. En paralelo, digamos, me he dedicado a la investigación en materia de opinión pública, en materia de encuestas electorales, en materia de análisis político. Bueno, el tema del periodismo de opinión, los artículos de opinión han sido permanentes. En fin, han sido años dedicados, digamos, al mundo de la política, al mundo de lo social, al mundo de la política desde el punto de vista analítico, de investigación, y al mundo de lo social desde el punto de vista de la formulación de proyectos y de la práctica cotidiana en materia de trabajo comunitario. De hecho, en este momento tienes una alta responsabilidad con la red ignaciana, ¿no? Sí, coordinamos la red ignaciana en el estado Lara, que integra todas las organizaciones jesuíticas de la región. Allí está el Instituto Universitario Jesús Obrero, el IUJO Barquisimeto, sede Barquisimeto. Está la parroquia de la Carucieña, la parroquia Jesús de Nazaret, que es una parroquia regentada por un sacerdote jesuita. Está el grupo juvenil Huellas, capítulo Lara. Está obviamente el Centro Gumilla. Está digamos, funcionaba el noviciado de los jesuitas en Venezuela, que ahora acaba de ser mudado a la ciudad de Caracas. Digamos, entre otras organizaciones de la región, que tratamos de alguna manera, Fe y Alegría, obviamente, tanto el programa Escuelas como el programa radiofónico y el programa de capacitación laboral, que tratamos de articular todos los esfuerzos orientados hacia el trabajo social, educativo, comunitario de la Congregación de los Jesuitas en Venezuela, en el caso particular del capítulo en el estado Lara.
Piero, ¿y cuándo conoces el amor? ¿Cuándo decides conformar familia y tener hijos? ¿Cuántos tienes? Háblanos de esa parte familiar. Bueno, por allá por la década de los 90, pues conocí a una joven del Tocuyo, descendiente de padres españoles, de padres valencianos, que también pues como al igual que mis padres migraron a Venezuela e hicieron vida en Venezuela, ambos fallecidos también. Ellos tuvieron 2 hijas y un hijo. Una de sus hijas, su hija menor, Mireya, a quien conocí en el Tocuyo, pues constituimos un hogar, nos casamos y tenemos 2 hijos, que están en este momento en España. Por cierto, el mayor de ellos es tu colega Piero Miguel, es periodista. El menor está estudiando, está cursando estudios universitarios y trabajando. Ambos están en Madrid desde hace 3 años. ¿Cómo se llama el segundo? Gianpiero. El segundo se llama Gianpiero, está estudiando educación deportiva, ha sido su pasión, es un apasionado del fútbol, él participa como asistente de entrenador de un equipo de las categorías inferiores del Real Madrid, por cierto, equipo rival de tu Barcelona del alma. Así es. Y además está cursando carrera universitaria en esa área. Y bueno, ambos, digamos, tú también tienes hijos fuera del país, ha sido algo común en los últimos años, en el caso particular de las familias venezolanas, pero como quien dice, uno no cría los hijos para uno cría los hijos para el mundo, para que se desenvuelvan en el mundo y bueno, creo que es una experiencia maravillosa para ellos poder enraizarse, desarrollar, vincularse a otras culturas y con otras perspectivas, con otros panoramas. Piero, de los países o ciudades que has visitado, ¿a cuál de ellas volverías? Mira, tú sabes que yo tuve la oportunidad de conocer Madrid en 2006 con una experiencia no tan agradable. Es decir, yo tuve que llevar a mi mamá enfermó de cáncer y tuve que llevarla en el año 2006 a Italia a hacerse sus tratamientos. Pues mis familiares en Italia me pidieron que la llevara a cumplir su tratamiento allá. Y bueno, como tenía que ir de emergencia, no conseguí vuelo directo de Maiquetía a Nápoles o a Roma, sino que tuve que hacer Maiquetía-Madrid, Madrid-Nápoles. Entonces, y el regreso también fue así, Nápoles-Madrid, Madrid-Maiquetía. Al regreso, resulta que mi vuelo fue una cosa, como fue por emergencia, fue una cosa totalmente desordenada. Entonces yo viajé un sábado de Nápoles a Madrid y mi vuelo hacia Venezuela salía al día siguiente a las 4 de la tarde de Madrid a Maiquetía. Entonces imagínate, tenía que permanecer prácticamente la noche del sábado y buena parte del domingo en Madrid. Bueno, allí aproveché de coincidir con un amigo que vivió muchos años en el Tocuyo, Gerardo Pérez, el ingeniero Gerardo Pérez, que reside en las Islas Canarias. Coincidimos en Madrid y bueno, alquilamos un vehículo allí en el aeropuerto de Barajas y nos dedicamos a recorrer la ciudad y a conocerla pues en las pocas horas que iba a estar allí. Y en ese momento, José Luis, dije, caramba, si yo tuviera que vivir en otro lugar del mundo, me encantaría vivir en Madrid. De verdad que es una ciudad que me llamó muchísimo la atención. Hace un par de años estuve por allá nuevamente y bueno, me sigue encantando, sin duda alguna. Obviamente también me encantan algunas ciudades de Italia vinculadas a lo familiar. Pero particularmente Madrid me ha llamado mucho la atención con lo que respecta al orden, a la tranquilidad, a la paz, el poder caminar tranquilamente. Son cosas que sin duda alguna te llaman la atención. Piero, de no haber estudiado politología, ¿qué te hubiese gustado estudiar? Bueno, tu carrera, José Luis, comunicación social. De hecho, es algo que quise hacer a distancia, quise hacerlo con la Universidad Cecilio Acosta en algún momento, lamentablemente por mis actividades laborales,
no pude hacerlo, pero bueno, es una asignatura que está pendiente, sin duda alguna. Nos quedan muy pocos segundos, pero preguntas para respuestas rápidas. ¿Algún paisaje recurrente en la memoria, en la mente de Piero Trepigione? Mira, las montañas que rodean el Valle del Tocuyo, José Luis, el Alto de la Laguna, esa montaña que está al frente del Tocuyo, que mide exactamente 2000 metros, que por cierto tuve la oportunidad de visitar con nuestro común amigo Jorge Kosowski, y él con su altímetro determinar que donde estábamos a 2000 metros de altitud. Creo que esos parajes que rodean el Valle del Tocuyo permanecerán por siempre en nuestra memoria. ¿Algún hobby? Mira, sí, la lectura creo que siempre ha sido uno de mis hobbies preferidos. ¿Te gusta la música y el cine? ¿Qué género específico? Sí, me encanta la música, digamos, no particularmente varios géneros musicales, dependiendo las melodías, desde música clásica, pasando por reggaetón, pasando por el folclore tocuyano, en fin, lo variopinto de la música. No me identifico exclusivamente con un género. Y en el cine igual, creo que dependiendo el guión, dependiendo el tipo de película, desde películas comedias ligeras, hasta pasando por dramas, pasando por incluso películas de ciencia ficción. Creo que todos los géneros tienen películas maravillosas y que destacan por encima de las demás. Te digo una palabra y la primera palabra que te venga a la mente: familia. Bueno, mis hijos, mi esposa, mi padre. Italia. El sur de Italia, toda la zona, toda la provincia de Nápoli, de Caserta. Venezuela. La gente, la cultura, la idiosincrasia, sus parajes. El Tocuyo. El Valle del Tocuyo, la gente, la cultura, la familiaridad, la solidaridad entre la gente. Bueno, Piero, ya en esta parte final, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados: ¿cómo le gustaría ser recordado a Piero Trepigione? Bueno, como una persona solidaria, amigo de todos y solidario, por encima de todo. Bien, eso sí lo confirmamos nosotros. Es bastante solidario y es amigo de los amigos. Gracias, Piero, por estar con nosotros, por abrirnos las puertas, en este caso, de tu segunda casa, que es el sitio de trabajo acá en el Centro Gumilla del Estado Lara, y por permitirnos a todos los televidentes y también a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, conocer un poco más acerca de esa vida que va mucho más allá del politólogo, mucho más allá del analista político que conocemos en el día a día. Bueno, muchísimas gracias a ti, José Luis. Siempre es un gran placer compartir contigo y con tu audiencia, y bueno, además de confirmar con la audiencia la amistad que nos une justamente desde nuestros primeros años de vida. Así es, y bueno, en la cámara y bajo la producción de la licenciada Oriana Hernández, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos a través de Promar Televisión.